La historia comenzó como un cuento de hadas moderno, con el príncipe de la música regional mexicana y la princesa de la dinastía más poderosa del género. Pero como suele pasar en los cuentos que nunca cuentan toda la verdad, lo que parecía amor verdadero terminó siendo una farsa cuidadosamente orquestada. Cristian Nodal y Ángela Aguilar, la pareja que nos vendieron como el epítome del romance ranchero, se divorciaron. Sí, amigas, el karma finalmente tocó a la puerta, y no de manera discreta. Desde el primer momento, muchos nos preguntamos si realmente existía el amor cuando los contratos millonarios, los paparazzis y un suegro más poderoso que Vicente Fernández mismo observaban cada movimiento. ¿Era amor verdadero o un montaje destinado a vender discos, llenar palenques y mantener a la prensa entretenida mientras los corazones de los involucrados se convertían en escombros? Porque, amigas, la realidad superó a la ficción y el chisme no podía esperar. La maquinaria del drama comenzó con Nodal, aquel joven de Caborca, Sonora, con tatuajes que narraban sus romances pasados como si su piel fuera un diario abierto, y con una voz capaz de quebrar el alma de cualquiera. Desde que irrumpió en la escena musical en 2017, mezclando norteño con trap, provocó una revolución en el género. Los puristas lo criticaron, los fans lo adoraron, y millones lloraron con sus canciones como si él cantara directamente sus propias tragedias amorosas. Temas como Adiós Amor marcaron el inicio de su reinado en la música del despecho. Pero Nodal no estaba solo en su camino. En 2019 conoció a Cazzu, una trapera argentina con ojos de gata y actitud indomable, completamente diferente a todo lo que él había conocido. Ella no necesitaba vestidos bordados ni sombreros de charro para dominar un escenario. Su flow urbano, su fuerza y su personalidad imponente capturaron al joven sonorense. Su relación fue intensa, auténtica y a todas nos pareció la prueba de que el amor verdadero puede superar géneros musicales, nacionalidades y barreras. La relación avanzó, los gestos románticos fueron visibles, y en 2021 Nodal le regaló un anillo a Cazzu. Todos lo interpretamos como un compromiso silencioso. Un hombre que da un anillo así de grande y ostentoso está pensando en serio. Ese mismo año anunciaron la llegada de su hija Inti, un bebé que parecía sellar su unión para siempre. Las fotos familiares, los videos en redes y los momentos de ternura nos hacían creer en un romance inquebrantable. Sin embargo, mayo de 2024 trajo la primera gran sacudida. De manera inesperada, Nodal y Cazzu anunciaron su separación por el bien de la familia. La noticia cayó como un balde de agua helada. ¿Cómo que por el bien de la familia si la familia, en teoría, se sostiene cuando los padres están juntos y felices? Nadie entendía nada, y aunque tratamos de respetar la decisión, algo olía extraño. Porque apenas un mes después, comenzaron a circular fotos de Nodal con Ángela Aguilar, la heredera perfecta de la dinastía ranchera más poderosa de México, apenas veinteañera, con voz angelical y apellido que pesa más que una tonelada de ladrillos. El escándalo explotó como volcán en erupción. Las redes sociales ardieron, los memes y las teorías conspirativas se multiplicaron. Los fans se dividieron, unos defendían a Ángela, argumentando que el amor llega cuando tiene que llegar, otros apoyaban a Cazzu, indignados porque apenas un mes después de la ruptura, Nodal ya estaba con otra. Y en medio de todo esto, la pequeña Inti, con apenas 3 años, tenía que lidiar con la nueva dinámica de su familia. Ahí es cuando entra en escena el antihéroe perfecto de esta historia, Javier Seriani, periodista argentino con más de 45 años, conocido por su capacidad para destapar secretos con la precisión de un cirujano. Desde Miami, donde se trasladó para estudiar periodismo, se dedicó a diseccionar la vida íntima de los artistas latinos con rigor casi científico. Ganador de premios por sus investigaciones en Telemundo, Seriani comenzó a analizar la relación entre Nodal y Ángela desde el primer día. Y pronto, su instinto de sabueso le dio la razón, lo que veíamos era más teatro que amor real. Javier Seriani, periodista argentino con reputación de antihéroe en el mundo del espectáculo, se convirtió en el ojo que todo lo ve en la tormenta que sacudió a la familia Aguilar y al propio Cristian Nodal. Lo que él reveló no era simple chisme ni rumor, era una red cuidadosamente tejida de estrategias, contratos, viajes y manipulación mediática que apuntaba a maximizar la exposición de los protagonistas y proteger el legado de una de las dinastías más poderosas de la música mexicana. Desde el primer día, Seriani tuvo la sospecha de que lo que el público observaba como amor verdadero no era más que una obra de teatro montada con precisión quirúrgica.
Documentos filtrados y correos electrónicos confirmaron que Ángela Aguilar había firmado contratos de confidencialidad meses antes de que el romance con Nodal se hiciera público. No eran acuerdos triviales, sino cláusulas diseñadas para mantener la narrativa bajo control, limitar filtraciones y garantizar que la joven artista actuara exactamente según la estrategia familiar. Cada movimiento suyo, cada declaración a los medios, cada aparición en alfombras rojas, estaba planeada al detalle por Pepe Aguilar y su equipo. Los viajes en vuelos privados hacia ranchos en Texas, las reuniones secretas con ejecutivos, y los mensajes crípticos intercambiados entre padre e hija demostraban que cada sonrisa y cada gesto romántico eran calculados para la cámara. Nada era espontáneo. Todo era obra de una maquinaria que transformaba la intimidad en espectáculo. Pero si la manipulación ya parecía extensa, las canciones fueron el golpe más devastador. Las canciones que Nodal y Ángela promocionaban como fruto de su amor y talento, en realidad, fueron escritas por compositores fantasma contratados por la familia Aguilar. Estos artistas, ubicados en estudios de Los Ángeles, recibían información cuidadosamente filtrada sobre la vida de la pareja, las experiencias que debían parecer reales y las emociones que debían transmitir. Nodal y Ángela solo firmaban y posaban para la portada, mientras la auténtica creación artística estaba en manos de desconocidos que jamás habían vivido nada de lo que cantaban. El álbum conjunto, que los fans celebraban como un testimonio de química romántica y artística, era en gran parte reciclado de demos anteriores, nunca pensados para ellos. Seriani mostró evidencia irrefutable, correos electrónicos, registros de pagos y contratos que detallaban la relación de estos compositores con la familia Aguilar, revelando un entramado de producción donde la ilusión del amor era más importante que la verdad. La música, que todos creíamos un reflejo de sentimientos genuinos, era solo otra pieza de marketing. Mientras la farsa avanzaba, Casu, la madre de la hija de Nodal y trapera argentina independiente, sufría en silencio. La estabilidad que había logrado construir se derrumbaba. Nodal dejó de cubrir los pagos de su departamento de lujo en Buenos Aires, obligándola a mudarse con su hija a un lugar más modesto. Para ella, cada vuelo de Nodal a Texas, cada aparición de Ángela en redes sociales mostrando la vida de pareja perfecta, era un recordatorio de la traición y la manipulación de la que había sido víctima. Pero el mundo, entretenido por las fotos, los duetos y los conciertos de la pareja, no percibía el dolor real detrás de la ilusión. Nodal, por su parte, mantuvo un silencio estratégico. Esa táctica clásica de los hombres en crisis mediática, esperar que el escándalo se enfríe solo, contrastaba con la defensa pública de Ángela, quien aparecía en entrevistas y redes sociales con discursos ensayados sobre karma, destino y amor que trasciende vidas pasadas, siempre apoyada por un equipo de relaciones públicas que cuidaba hasta el más mínimo detalle de sus palabras y gestos. Incluso la ceremonia íntima de julio de 2024, bendecida por Pepe Aguilar y con mariachis contratados, se vendió al público como un momento de amor genuino, mientras detrás del telón todo estaba calculado. Las fotos, dignas de portada de revista, mostraban a la pareja cabalgando al atardecer, pero la verdad era que cada gesto estaba coreografiado y cada sonrisa dirigida a la cámara. Los meses que siguieron no hicieron más que confirmar lo que muchos sospechaban: el matrimonio era un espectáculo cuidadosamente orquestado. La distancia emocional entre Nodal y Ángela se volvió evidente, aunque el público continuaba creyendo en la fantasía. En octubre de 2025, Nodal concedió una entrevista para un podcast en la que evitó hablar de su esposa, con un lenguaje corporal que dejaba ver incomodidad y tensión. Seriani, siempre atento, utilizó esta oportunidad para exponer pruebas de que el romance con Ángela era pura estrategia, mientras que las disculpas públicas hacia Casu, supuestamente un acto de honestidad y responsabilidad, habían sido ensayadas y financiadas, diseñadas para proteger legalmente al yerno y al apellido Aguilar. El periodista también descubrió que Nodal mantenía contacto con Casu mucho más de lo que admitía. Sus vuelos a Buenos Aires coincidían con las ausencias de Ángela, mientras ella publicaba videos cuidadosamente preparados mostrando caballos y paisajes idílicos, intentando mantener la ilusión de un matrimonio perfecto. En las fiestas familiares, Nodal aparecía solo, dejando claro que la relación con Ángela no era tan sólida como se había vendido al público. Cada detalle demostraba que detrás del glamour, los contratos y la fama, existía una vida de secretos, engaños y decisiones calculadas. La reacción del público fue explosiva. Fans de Ángela defendían su talento y su derecho al amor, mientras los seguidores de Casu denunciaban la traición, la manipulación y la falta de ética.
Influencers, cantantes del género y periodistas se sumaron al debate, y Seriani continuó publicando pruebas, extractos bancarios, registros de vuelos y fotografías que documentaban la desconexión real entre Nodal y Ángela. Lo que comenzó como un romance idílico se convirtió en una compleja red de ambición, negocios, manipulación mediática y corazones rotos. Cada capítulo de esta historia revela capas de poder, control y estrategia. Las canciones, los contratos, los viajes, los gestos románticos y los discursos públicos no eran más que piezas de un tablero diseñado para mantener la ilusión mientras la verdad quedaba oculta. Cazzu, Nodal, Ángela, Pepe Aguilar y la pequeña Inti están atrapados en este drama donde el poder, el dinero y la fama chocan con los sentimientos auténticos, creando un conflicto que parece interminable. Al final, surge la pregunta que deja sin aliento: ¿quién ganó realmente en esta historia? ¿Quién perdió? ¿Existe el amor verdadero en un mundo gobernado por contratos, cámaras, estrategias familiares y apariencias cuidadosamente construidas, o todo es un espectáculo calculado para que los espectadores crean en la magia mientras la realidad permanece oculta tras un telón que nadie se atreve a levantar? Porque lo que vimos y celebramos como amor, en realidad, fue un negocio disfrazado de cuento de hadas, donde la ilusión se vendió más caro que la verdad misma. Javier Seriani no tardó en colocar el foco donde más duele: la madre de la hija de Nodal, durmiendo en un colchón prestado mientras su expareja millonaria priorizaba su nuevo romance ranchero por encima de su propia sangre. Imaginen a una mujer criando sola a su hija mientras el hombre que la trajo al mundo decide que su nuevo amor vale más que sus obligaciones como padre, expresó, y esas palabras estallaron en la audiencia como bombas. La indignación no tardó en propagarse. Los fans y seguidores comenzaban a cuestionar la imagen perfecta que siempre se había mostrado de Nodal y su entorno familiar. Pero la historia detrás del escándalo apenas comenzaba a emerger. Según Seriani, tuvo acceso a un audio filtrado de una reunión familiar celebrada en el rancho de Pepe Aguilar en Texas el 29 de octubre. En la grabación, la voz grave y autoritaria del patriarca resuena con claridad. Le indica a Nodal que, si planea seguir viajando a Argentina para ver a su hija, lo haga con discreción, pues cada movimiento pone en riesgo la reputación de la familia. La advertencia fue clara: si no puedes manejar esto profesionalmente, mejor firmen el divorcio ahora mismo. Aunque algunos dudan de la autenticidad del audio, ya que Seriani nunca revela cómo lo consiguió, su consistencia con otros hechos documentados lo hace estremecedoramente verosímil. Un testigo anónimo del rancho, protegido por máscara y voz distorsionada, relató que después de esa conversación se escuchó un portazo estruendoso seguido del relincho de un caballo asustado, confirmando la furia de Nodal y el punto de quiebre en las tensiones familiares. Seriani vinculó inmediatamente este hecho con un vuelo privado registrado desde Teterboro, Nueva Jersey, el 31 de octubre con destino a Buenos Aires, bajo el número de cola NCTC, coincidentemente las iniciales de Nodal. El avión regresó vacío 2 días después, lo que sugiere que Nodal cumplió con un viaje privado, vio a su hija, probablemente tuvo algún encuentro con Cazzu y volvió con la conciencia más intranquila que nunca. Los detalles simbólicos no se hicieron esperar. En el concierto que Nodal ofreció en el Bell Center de Montreal el 28 de octubre, lucía un crucifijo que nadie había visto antes. Al ampliar las imágenes en alta definición, Seriani descubrió que se trataba de un diseño argentino, vendido en tiendas cercanas a la parroquia donde Cazzu había bautizado a Inti. La inscripción grabada decía: para que nunca olvides de dónde vienes. Las redes sociales se explotaron. Todos interpretaron que el crucifijo era un regalo de Cazzu, una evidencia silenciosa de que el corazón de Nodal seguía en Argentina, aunque su vida oficial estuviera atada al matrimonio con Ángela. Mientras tanto, en TikTok, se volvieron virales videos de jóvenes argentinas bailando canciones de Cazzu mientras quemaban fotografías de la boda entre Nodal y Ángela. El hashtag #Nodal vuelve a Cazzu generó millones de publicaciones en cuestión de horas. Del lado mexicano, los seguidores de Ángela intentaron contrarrestar la narrativa con videos donde ella cantaba a capella, buscando demostrar que su talento era independiente. Sin embargo, incluso los más leales comenzaron a notar señales inquietantes. Ángela mostraba su anillo de matrimonio, pero su actitud y gestos reflejaban un vacío emocional que no podían ignorar. El 2 de noviembre, Ángela publicó un reel en el que aparecía sola en un estudio de grabación interpretando Si no te hubiera conocido de Marco Antonio Solís, con voz quebrada y emotiva. En la descripción solo colocó un emoji de caballo corriendo libre, interpretado por los seguidores como un mensaje simbólico de deseo de libertad.
Seriani, con su característico ojo de investigador, analizó el video frame por frame, notó que la guitarra de Nodal ya no estaba en el estudio, que Ángela no llevaba joyas del cantante y que solo mostraba las de su familia Aguilar, enviando un mensaje subliminal sobre su regreso a las raíces familiares y el abandono de la fantasía del matrimonio perfecto. Como si esto fuera poco, Seriani difundió un mensaje anónimo de WhatsApp que supuestamente era de Ángela a su estilista: prepárame look de viuda alegre, pero sin negro, porque en México el luto es para los muertos. La coincidencia del número con filtraciones previas aumentó la credibilidad del mensaje. Este tipo de detalles, aparentemente menores, reforzaban la teoría de que Ángela estaba desempeñando un papel, consciente o no, dentro de una estrategia familiar y mediática. Pepe Aguilar, imponente y firme como siempre, decidió que ya no podía permanecer en silencio. La noticia de la polémica familiar y mediática que rodeaba a Nodal y Ángela había alcanzado niveles de escándalo que amenazaban con desbordar la imagen pública de los Aguilar, y era hora de tomar cartas en el asunto. El 4 de noviembre, bajo el sol ardiente de Zacatecas, el patriarca convocó una rueda de prensa improvisada en el aeropuerto local. A su lado, como una muralla protectora, estaban sus hijos Leonardo y Yaneli, quienes no solo compartían la sangre, sino también la misión de proteger la reputación de la familia a cualquier costo. El ambiente estaba cargado de tensión, y la expectación de los medios era palpable: cámaras, micrófonos, teléfonos grabando cada palabra. Pepe levantó la vista, observó a la multitud y habló con voz grave, firme y autoritaria, que resonaba más allá de los micrófonos: mi hija es un Aguilar, no una porcelana que se quiebra con el primer golpe. Si alguien quiere guerra, que traiga su mariachi, porque estamos listos. Cada palabra parecía cuidadosamente calibrada, cada pausa buscaba generar un efecto calculado, no solo sobre los presentes sino sobre millones que verían el video en redes sociales horas después. Sus palabras se convirtieron en un himno viral de la fuerza familiar, y rápidamente los comentarios alababan la determinación de Pepe como ejemplo de autoridad y protección paternal. Pero mientras el patriarca hablaba, Javier Seriani estaba preparado para desarmar esa narrativa de poder en un solo golpe maestro. Desde su estudio, conectado en directo a través de un live, proyectó en la pantalla un documento que, según afirmó, había obtenido de manera confidencial, un contrato fechado en 2024, en el que se estipulaba que Nodal había cedido el 30% de las regalías de todos sus duetos con Ángela a la empresa Aguilar Entertainment LLC, condicionado a un divorcio por causa justificada, que incluía la infidelidad emocional comprobada. La cámara enfocó los detalles de las cláusulas, y mientras Seriani leía con voz cargada de ironía, el público en redes comprendió la magnitud del acuerdo. Cada vez que Nodal envía un peluche a Inti o viaja a Buenos Aires, Ángela recibe automáticamente 300,000 pesos de regalías. Incluso el afecto paternal tiene un precio de mercado, afirmó, provocando un estallido de indignación y asombro entre los seguidores. La noticia escaló más allá de contratos y cifras. La madre de Nodal, Cristi, hasta entonces ausente en el escándalo, decidió romper su silencio en un audio de WhatsApp filtrado a Seriani, que se reprodujo en vivo. La voz de la mujer estaba quebrada, con lágrimas audibles, y transmitía un dolor que cortaba como cuchillo. Mi hijo está perdido entre dos familias que lo usan como trofeo. Solo quiero que vuelva a ser el muchacho sencillo que cantaba en las ferias de Caborca, y no este títere lleno de tatuajes y lujos que hace todo lo que le dicen los empresarios y los suegros poderosos. El audio culminó con el sonido de un rosario golpeando sobre una mesa de madera, un detalle que encapsulaba la desesperanza y el colapso emocional de quienes se encuentran atrapados en medio de una maquinaria de fama, poder y dinero. Incluso Seriani, conocido por su frialdad y control narrativo, bajó la mirada por un instante y comentó suavemente: hasta las madres rancheras lloran. Y cuando ellas lloran, es que la cosa está verdaderamente mal. Mientras tanto, la confirmación legal de que el matrimonio estaba terminado llegó con una evidencia visual impactante: fotografías del juzgado familiar de Cuauhtémoc, CDMX, mostrando un sobre Manila con la inscripción Divorcio Express, separación de bienes, custodia compartida de regalías. La imagen, capturada desde lejos pero legible, desató un torrente de comentarios en redes sociales. Entre la indignación y el asombro, los seguidores se dividieron en bandos: quienes defendían a Ángela como víctima de la presión familiar, quienes condenaban a Nodal por su aparente infidelidad y quienes señalaban a Pepe Aguilar como controlador, dispuesto a sacrificar los sentimientos de su hija a cambio de proteger la imagen y las finanzas familiares. Cada personaje de esta historia llevaba consigo un peso que explicaba sus decisiones y sus errores.
Ángela, apenas 22 años, crecía bajo la sombra de un apellido que exigía perfección y resultados. Nodal, un joven atrapado entre contratos estrictos, giras interminables y tentaciones constantes, intentaba sobrevivir emocionalmente mientras cumplía con compromisos que parecían más estratégicos que sentimentales. Kazu, madre resiliente, criaba sola a Inti, intentando llenar con amor y sacrificio el vacío que dejaba la ausencia de su padre. Pepe Aguilar, patriarca y empresario, maniobraba entre protección familiar y autoridad, consciente de que cada movimiento tenía repercusiones públicas y económicas. Christie, sufriendo por la transformación de su hijo en un instrumento de poder y marketing, representaba la voz de la preocupación maternal frente a la maquinaria mediática. Seriani, mientras relataba los hechos, añadió un análisis de la industria musical que servía como contexto para entender la magnitud de la manipulación. Lo que vemos aquí no es un simple conflicto familiar. Es un reflejo del estado actual de la música regional mexicana. Donde antes la autenticidad y el sentimiento genuino guiaban las letras y melodías, hoy todo se calcula en porcentajes, estrategias de marketing y ganancias proyectadas. Cada canción, cada gesto romántico, cada publicación en redes sociales, puede tener un valor económico determinado. Y los fans, que compran discos y boletos creyendo en la sinceridad de estos artistas, terminan siendo víctimas de una narrativa cuidadosamente diseñada. Los audios, contratos y documentos solo rascaron la superficie de lo que Seriani afirmó tener en su poder. Conversaciones privadas entre Pepe Aguilar y los managers de Nodal sobre acuerdos financieros y silenciando a Kazu, registros de vuelos y encuentros de Nodal que coincidían con momentos en que Ángela aparecía públicamente, reforzando la hipótesis de una doble vida controlada. Cláusulas testamentarias donde se condicionaba la herencia de Ángela a la duración de su matrimonio, asegurando que los intereses financieros y familiares siempre prevalecieran sobre los afectos personales. Cada revelación mostraba que la vida privada y el amor eran productos negociables, medidos y controlados al detalle. El impacto en los seguidores fue devastador. Millones de fans, que alguna vez se emocionaron con canciones como si fueran confesiones de amor genuinas, comenzaron a cuestionar la autenticidad de todo lo que creyeron. Las lágrimas de Nodal en conciertos, los gestos de cariño hacia Ángela, las historias románticas publicadas en redes, todo podría haber sido un cálculo estratégico. La sensación de traición fue profunda, y muchos comenzaron a preguntarse si aún era posible sentir amor verdadero en un mundo donde todo se transforma en negocio, espectáculo y control mediático. La historia revelaba un lado oscuro de la fama que pocas veces se muestra. Detrás de los escenarios brillantes, las alfombras rojas y los filtros perfectos de Instagram, había personas reales con emociones auténticas siendo manipuladas, explotadas y condicionadas. La industria, que alguna vez celebró el arte como expresión de sentimientos humanos, ahora parecía medir la calidad de la música por la cantidad de reproducciones, ingresos y exposición mediática. El legado de la música regional mexicana, construida sobre autenticidad, pasión y corazón, enfrentaba la amenaza de convertirse en un negocio donde hasta la tristeza se produce para generar ganancias. Los protagonistas de esta historia no solo sufren consecuencias emocionales, sino también físicas y económicas. Inti crece sin la presencia constante de su padre, Kazu lucha por reconstruir un hogar con recursos limitados, Ángela permanece en un matrimonio impuesto por la presión familiar y la estrategia mediática, Nodal se ve obligado a recorrer giras interminables y cumplir compromisos que vacían su alma mientras mantiene la fachada de estrella romántica. El público, a su vez, queda atrapado entre la decepción y la indignación, obligados a reconsiderar la autenticidad de todo lo que amaban. La narrativa de Seriani enfatiza que la historia no termina aquí. Según sus fuentes, hay más audios, videos y documentos aún no revelados que prometen profundizar el escándalo, conversaciones privadas de negocio y control, pruebas de encuentros comprometedoras durante giras, registros de pagos a Kazu para mantener su silencio y cláusulas que aseguran que los intereses económicos siempre prevalecerán sobre la felicidad y el amor verdadero. Cada revelación potencial expone una red de manipulación calculada, donde las emociones humanas se transforman en mercancía. En conclusión, esta historia es un reflejo del lado más oscuro de la fama y la industria musical. Nos muestra que detrás de la perfección aparente de las redes sociales, los escenarios y las entrevistas, hay vidas reales llenas de conflictos, dolor y decisiones calculadas. La música regional mexicana, símbolo de emoción genuina y conexión con el corazón, se enfrenta al desafío de preservar su esencia frente a la codicia, la estrategia y la presión familiar.
Y el público, que alguna vez creyó en la pureza de estas historias, ahora debe lidiar con la difícil pregunta: ¿puede existir el amor verdadero en un mundo donde todo se mide, se calcula y se vende? Hay historias que comienzan con un rumor y terminan desatando un terremoto. Lo que hoy circula alrededor de Cristian Nodal no es una simple conversación de pasillo ni una anécdota pasajera del espectáculo. Es una trama que ha tomado cuerpo, con documentos, fechas, correos electrónicos y contratos que podrían reconfigurar la imagen pública de uno de los artistas más emblemáticos de la música latina contemporánea. Lo que empezó como un susurro entre periodistas se transformó en un expediente incómodo que, de ser cierto, revelaría un costado sombrío de una industria que vive entre aplausos, luces y silencios costosos. Detrás de esta historia se encuentra un hombre que provoca respeto y temor por igual: Javier Seriani. Su trayectoria no se ha construido sobre el ruido, sino sobre la exposición metódica de verdades que otros prefieren silenciar. Con una mezcla de precisión analítica y audacia calculada, Seriani ha hecho tambalear estructuras enteras del entretenimiento. Por eso, cuando pronunció aquella frase: "voy a mostrar algo que Nodal no quiere que salga a la luz", la industria contuvo el aliento. No era un simple comentario de programa. Era una amenaza encubierta, un anuncio de que algo grande estaba a punto de estallar. Los primeros días tras su advertencia fueron un desfile de conjeturas. En los foros y redacciones, nadie sabía exactamente de qué se trataba, pero todos comprendían que Seriani no lanza una acusación sin fundamento. A lo largo de su carrera, su estilo ha sido quirúrgico: deja que los hechos hablen por sí mismos. Y esta vez no sería la excepción. Cuando decidió revelar parte del material, lo hizo con un orden casi narrativo, como quien despliega un rompecabezas ante una audiencia expectante. Mostró fragmentos de correos, copias de contratos con cláusulas tachadas, transferencias bancarias camufladas bajo conceptos difusos, y audios de conversaciones que dejan más preguntas que respuestas. Cada pieza parecía pequeña por sí sola, pero juntas empezaban a dibujar una figura inquietante. Uno de los primeros puntos que despertó controversia fue un pago registrado como asesoría creativa. Según la versión de Seriani, dicho movimiento correspondía en realidad a regalías legítimas que debían haber sido destinadas a Nodal. Este simple cambio de concepto, aparentemente inofensivo, abre una posibilidad peligrosa: que alguien dentro del engranaje empresarial haya redirigido fondos pertenecientes al artista hacia otros destinos. Lo que en los papeles parece un tecnicismo contable podría transformarse en una grieta moral y legal de grandes proporciones. Pero no era el único hallazgo. En otro conjunto de correos, el nombre de un compositor había sido eliminado deliberadamente de una canción que sí contaba con su participación creativa. En uno de los mensajes, un ejecutivo preguntaba sin rodeos: ¿cómo hacemos para excluirlo del contrato? La respuesta fue tan directa como inquietante: lo borramos del documento, pero él sabe que colaboró. Frases como esa pintan el retrato de un mundo donde los créditos se negocian a conveniencia y los reconocimientos se intercambian como fichas de una partida controlada por intereses económicos. Seriani presentó sus pruebas sin caer en el sensacionalismo. No hubo gritos ni exageraciones. Todo se expuso con la frialdad del que conoce el valor del silencio. Fechas, firmas, comparaciones entre versiones de canciones y referencias cruzadas con registros oficiales. Los fragmentos encajaban con demasiada precisión como para ser simples coincidencias. La historia comenzó a tomar un peso que superaba la especulación. A medida que las piezas salían a la luz, la industria empezó a reaccionar. Algunos periodistas prefirieron mantenerse al margen, temiendo enfrentarse a los grandes sellos discográficos. Otros, sin embargo, vieron en el caso una oportunidad para abrir el debate sobre los mecanismos de control, manipulación y poder que se esconden detrás de cada éxito musical. El público, dividido, se debatía entre la lealtad al ídolo y la curiosidad por conocer la verdad. El equipo legal de Nodal reaccionó con cautela, negando las acusaciones y asegurando que los materiales estaban descontextualizados. No es una estrategia nueva. En el mundo del espectáculo, los comunicados ambiguos son una herramienta de defensa. Sirven para ganar tiempo, medir el impacto mediático y planear la respuesta adecuada. Una declaración demasiado firme puede ser fatal, y una disculpa prematura puede equivaler a una confesión. Por eso, cada palabra se calcula como si se tratara de una partida de ajedrez. Las evidencias presentadas por Javier Seriani son demasiado contundentes para ser minimizadas con un simple comunicado de prensa o una declaración cuidadosamente redactada por un equipo legal.
No se trata de rumores reproducidos por portales de entretenimiento ni de testimonios sin sustento. Lo que está sobre la mesa son documentos tangibles, correos electrónicos corporativos con remitentes verificables, contratos firmados con fechas específicas, transferencias bancarias que pueden rastrearse y audios que han sido autenticados por peritos independientes. Cada pieza de información posee un peso propio, una densidad que trasciende la opinión o la especulación. Y en el periodismo de investigación, ese que se hace con rigor, método y paciencia, los hechos, cuando son sólidos, no necesitan adornos. Hablan por sí mismos. Seriani no ha mostrado teorías, ha mostrado rastros. Y esos rastros, si se conectan correctamente, podrían conducir a una verdad mucho más compleja que la que el público está preparado para aceptar. Porque lo que inicialmente parecía un conflicto puntual entre un artista y su entorno profesional, ha terminado por destapar un entramado que toca las raíces del negocio musical latinoamericano. La discusión ya no pertenece al territorio del espectáculo, sino al del poder económico. Ha cruzado el umbral de la farándula para instalarse en el corazón de un sistema opaco que mueve millones de dólares y cuya estructura interna se mantiene cuidadosamente protegida de la mirada pública. Los contratos que antes se presentaban como modelos de transparencia, los acuerdos que parecían claros y los porcentajes de regalías que los artistas daban por correctos, podrían esconder un mecanismo mucho más turbio. Según las filtraciones y documentos a los que Seriani ha tenido acceso, existen cláusulas con redacciones ambiguas, pagos disfrazados bajo nombres administrativos que disimulan su verdadera naturaleza y derechos autorales repartidos entre manos que no siempre tienen relación directa con la creación musical. Es, en otras palabras, una red que prioriza la conveniencia empresarial sobre la justicia artística. Y lo más perturbador es que no parece tratarse de un caso aislado, sino de un patrón que se repite en distintos niveles de la industria. En ese contexto, la gravedad del asunto se multiplica. Porque si lo que Seriani expone llegara a confirmarse, el golpe no recaería únicamente sobre Cristian Nodal. La reputación de varios ejecutivos, representantes, productores e intermediarios podría tambalear. Hablamos de nombres que rara vez aparecen en los créditos, pero que controlan los contratos, deciden qué se firma, cómo se distribuye el dinero y quién recibe qué parte del pastel. Entre los documentos que el periodista asegura tener guardados se encontrarían, según fuentes cercanas a la investigación, informes financieros internos, hojas de cálculo con movimientos de capital y transferencias liberadas fuera de los canales contables regulares. Son pagos que no pasaron por la supervisión central de las disqueras y que, por lo tanto, carecen de respaldo documental en los sistemas oficiales. Los expertos en auditoría lo llaman mala praxis corporativa, otros, directamente, fraude ético. En cualquier caso, es una práctica que, de comprobarse, podría implicar la manipulación sistemática de regalías y derechos de autor, afectando a artistas de distintos niveles, desde figuras internacionales hasta compositores que apenas comienzan. Lo inquietante es que este tipo de movimientos no deja huellas visibles para el público. Todo ocurre en el subsuelo administrativo de la música, un mundo donde los contratos se revisan en salas cerradas, las cláusulas se discuten entre abogados y los artistas, concentrados en su trabajo creativo. Rara vez se detienen a leer la letra pequeña. Mientras los medios de comunicación debaten y las redes sociales hierven con opiniones encontradas, la conversación ha alcanzado un punto de no retorno. En programas de análisis, periodistas especializados discuten no solo el caso de Nodal, sino el funcionamiento global de la industria musical. Algunos acusan a Seriani de aprovechar la controversia para ganar notoriedad. Otros lo ven como una figura incómoda pero necesaria, una especie de fiscal mediático que, con sus métodos directos, ha logrado poner sobre la mesa lo que durante años se mantuvo bajo un manto de complicidad y silencio. Lo cierto es que el impacto de esta historia ya no puede contenerse. El eco de las revelaciones ha llegado a los estudios de grabación, a los despachos de abogados y a las oficinas de los sellos discográficos. Músicos jóvenes, productores y compositores comienzan a mirar con desconfianza sus propios contratos. Algunos, discretamente, han solicitado revisiones legales. Otros han pedido auditorías internas para verificar si los pagos que reciben coinciden con los registros oficiales. La duda, una vez sembrada, es casi imposible de erradicar. Porque el caso Nodal, más allá del nombre que lo encabeza, ha encendido una alarma colectiva. ¿Qué tan seguro está el trabajo del artista dentro de un sistema donde los números pueden cambiar de nombre con un simple ajuste administrativo? ¿Quién audita a quienes reparten el dinero? ¿Qué pasa cuando el talento se convierte en mercancía y la contabilidad se transforma en el verdadero arte?
La dimensión ética de este escándalo es profunda y toca fibras que van más allá del dinero. Revela un desequilibrio histórico en el que el creador, el músico, el compositor, queda subordinado al poder empresarial. La música es el lenguaje que se presenta como arte, emoción y conexión, también es un negocio. Y en ese negocio, la transparencia es una promesa más que una práctica. Detrás de cada éxito viral, de cada gira millonaria y de cada número en las plataformas de streaming, se ocultan cálculos, algoritmos, contratos de confidencialidad y operaciones que el público jamás llega a conocer. Seriani, consciente de la magnitud del tema, no ha dado señales de retroceder. Ha reiterado que lo revelado hasta ahora es apenas la superficie de lo que posee. Esto apenas comienza, afirmó en una de sus intervenciones más recientes, con el tono sereno de quien sabe que aún guarda las pruebas más comprometedoras. Asegura que tiene en su poder una colección mucho más amplia de correos, registros contables, audios y documentos que podrían confirmar, con precisión, cómo operaba la red que describe. Su promesa, o amenaza, según a quien se le pregunte, ha generado tensión dentro de las disqueras y agencias de representación. Algunas fuentes afirman que ciertos ejecutivos ya han contratado asesorías de crisis y consultores en gestión reputacional para anticiparse a posibles filtraciones. Otros, directamente, han optado por el silencio absoluto, esperando que el tiempo diluya la atención mediática. Sin embargo, el daño ya está hecho, porque más allá de lo que Seriani publique o no, el caso ha abierto una grieta en la narrativa de perfección que la industria musical ha sostenido durante años. Esa imagen de armonía y transparencia se ha resquebrajado, y en su lugar, emerge una realidad menos romántica, más burocrática, más humana y, sobre todo, más vulnerable. El público observa con una mezcla de fascinación y desconfianza. Hay quienes se aferran a la fe ciega en su ídolo, defendiendo la inocencia de Nodal con la misma pasión con la que corean sus canciones. Otros, en cambio, han decidido mirar con ojos nuevos, entendiendo que el arte no está exento de las dinámicas del poder, la ambición y el engaño. Lo que antes se escuchaba sin cuestionar, ahora se examina con detenimiento. Las letras, los créditos, los porcentajes, los nombres que aparecen, y los que no, en cada composición. La música ya no solo emociona, también invita a sospechar. Al final, lo que está en juego es mucho más que un nombre o una carrera. Está en riesgo la credibilidad de todo un sistema. Si las pruebas de Seriani se confirman, la industria tendrá que enfrentarse a una revisión profunda de sus prácticas. No bastará con desmentidos ni comunicados de prensa. Habrá que replantear cómo se gestiona el arte, cómo se reparte el mérito y, sobre todo, cómo se protege la integridad de quienes lo crean. Seriani insiste en que su propósito no es destruir, sino exponer. Asegura que su labor responde a un principio simple: el derecho del público a conocer la verdad. Y aunque muchos lo acusan de oportunista, sus revelaciones han logrado lo que pocos periodistas consiguen en este ámbito: provocar una conversación real, incómoda y necesaria. Si sus próximas publicaciones resultan tan contundentes como promete, el impacto podría marcar un antes y un después en la música latina. No sería solo un escándalo mediático, sino un punto de inflexión histórico, un terremoto ético que obligaría a la industria a mirarse en el espejo y a replantear su relación con el artista. El telón aún no ha caído. Seriani continúa observando desde la sombra, con sus archivos protegidos y una frase que repite con una calma inquietante: esto no ha hecho más que empezar. Quizás tenga razón, porque lo que se juega aquí no es únicamente la reputación de un cantante, sino la transparencia de toda una estructura que lleva demasiado tiempo bailando al ritmo del silencio. Durante mucho tiempo, nadie se detuvo a pensar en lo que hay detrás de una canción. Las escuchamos, las cantamos, las hacemos parte de nuestra vida sin preguntarnos qué historias se esconden detrás de cada crédito, de cada firma, de cada decisión empresarial. Pero hoy, esa inocencia empieza a resquebrajarse. ¿Quién recibe realmente lo que merece por la música que escuchamos a diario? ¿Quién decide qué nombre figura en los registros oficiales y quién desaparece entre los márgenes de un contrato? Esa curiosidad, que antes era apenas una chispa entre los fanáticos más observadores, se ha convertido en una pregunta incómoda que recorre todo el panorama musical latinoamericano. El epicentro de la tormenta tiene un nombre propio: Cristian Nodal. Un artista que parecía inquebrantable, ajeno a los ruidos de la industria, hoy se encuentra en el ojo de un huracán que amenaza con alterar la percepción del público sobre cómo realmente funciona el negocio detrás de los escenarios. Javier Seriani, un periodista que ha hecho de la investigación su bandera,
asegura poseer pruebas contundentes de que en torno a Nodal existe un esquema de manipulación contractual y ocultamiento de créditos creativos. Según él, lo que hasta ahora se conoce es solo la superficie de un entramado mucho más profundo que involucra sellos discográficos, abogados, intermediarios y un puñado de ejecutivos que habrían hecho del silencio una herramienta de control. Las primeras revelaciones fueron fragmentarias: un correo electrónico, una factura alterada, un contrato con cláusulas confusas. Pero con el paso de los días, la trama fue tomando forma. Seriani presentó versiones distintas de canciones, comparó letras y descubrió diferencias mínimas que, en el lenguaje jurídico de la música, pueden significar miles de dólares. Un verso, una palabra, una línea melódica, cualquier detalle puede alterar la distribución de las regalías. En una de las piezas más conocidas del repertorio de Nodal, los créditos oficiales mencionan solo dos nombres, el del artista y el de un compositor secundario. Sin embargo, en un correo filtrado, que Seriani afirma haber verificado, aparece una tercera persona, un colaborador que habría enviado una versión alternativa del estribillo. En esa comunicación se discute si incluir su nombre podría complicar la división porcentual del tema. Finalmente, se decide no hacerlo. Su contribución desaparece de los registros públicos. Ese tipo de maniobras, tan sutiles como calculadas, son el eje del escándalo. En la industria musical, cada pequeño cambio puede definir quién cobra y quién queda fuera del reparto. Y lo que Seriani plantea no es un caso aislado, sino un patrón que podría repetirse con otros artistas y en otras producciones. El periodista asegura tener, además, versiones intermedias de grabaciones donde se escuchan voces secundarias que fueron borradas del producto final. Si esos audios son auténticos, y si sus metadatos, fechas, sellos digitales, codificaciones, se confirman, estaríamos ante una evidencia directa de que hubo trabajo creativo omitido deliberadamente. Pero no todos son canciones. Entre los documentos que Seriani mostró brevemente en televisión aparece un archivo interno con tablas de porcentajes, nombres tachados y anotaciones marginales de ajuste por mercado internacional. Una de esas notas menciona explícitamente la necesidad de revisar con auditoría el porcentaje de participación de un colaborador no acreditado. Detrás de esa frase técnica se esconde una maniobra que, según expertos en derecho de autor, podría calificarse como manipulación de regalías. Mientras todo esto sale a la luz, en el entorno de Nodal reina la tensión. Sus abogados revisan contratos antiguos, los asesores financieros reevalúan pagos y los contadores intentan cuadrar balances. Las oficinas se llenan de reuniones discretas, correos marcados como confidenciales y llamadas a medianoche. Nadie sabe hasta qué punto la situación puede escalar. El riesgo no es solo legal o económico, es reputacional. Nodal no solo defiende su nombre, sino la confianza de un público que lo ha convertido en símbolo de autenticidad. Las primeras reacciones del equipo fueron ambiguas. Al principio, negaron cualquier irregularidad, calificando las acusaciones como afirmaciones sin contexto. Pero al poco tiempo, un nuevo comunicado admitió que se revisarían documentos internos para garantizar transparencia. Ese giro narrativo encendió todas las alarmas. Porque cuando una defensa pasa de la negación absoluta a la revisión interna, algo en el discurso deja de encajar. Mientras tanto, los oyentes, la audiencia que consume, comparte y sostiene el negocio, comenzaron su propia investigación. En foros, grupos de fans y plataformas digitales, cientos de usuarios empezaron a comparar registros de derechos de autor en bases como BMI, ASCAP y la Oficina Mexicana. Y las diferencias son evidentes. Un mismo tema aparece con créditos distintos según el país. Lo que en México se atribuye a un autor, en Estados Unidos figura con otro nombre. Esa aparente inconsistencia que para el oyente común pasa inadvertida, se ha convertido para los entendidos en una señal inequívoca de que algo se está alterando en los márgenes del proceso creativo. Lo que para el público puede parecer una simple diferencia entre versiones o una omisión sin importancia, para los expertos del medio es una alerta roja, una anomalía que revela movimientos internos cuidadosamente planificados. Algunos productores, músicos de sesión e ingenieros de sonido, sin violar sus compromisos de confidencialidad, han dejado escapar comentarios velados en redes sociales, insinuando que no todos los aportes fueron reconocidos. No mencionan nombres, pero esas pocas palabras bastan para desatar una cadena de conjeturas, dudas y sospechas que ya recorren toda la industria. Porque lo que comenzó como un rumor aislado se ha transformado en una radiografía de un sistema profundamente complejo y opaco.
La discusión dejó de pertenecer al terreno de la farándula o del escándalo pasajero. Hoy es una disección minuciosa del modelo musical latinoamericano, un ecosistema donde la colaboración artística se confunde con intereses financieros y donde los porcentajes de autoría se negocian con la misma frialdad con que se calculan inversiones bursátiles. Lo que se pensaba que era un proceso transparente entre artistas y productores, se revela, gracias a las filtraciones, como una maquinaria perfectamente engrasada para redistribuir méritos y beneficios a conveniencia de las grandes discográficas. Y aunque Seriani encabece la investigación, lo que verdaderamente está en juego es algo mucho más profundo: la credibilidad de toda una industria y la confianza del público en el arte que consume. Mientras tanto, dentro del entorno de Nodal, la tensión crece a puerta cerrada. Su equipo legal trabaja con precisión quirúrgica, analizando cada línea de los contratos, cada cláusula, cada término ambiguo que pueda ser usado como defensa o anulador. Se preparan para todos los escenarios: impugnar audios, demostrar manipulación, alegar alteración digital o invalidez documental. Los abogados saben que cualquier error, por mínimo que sea, podría abrir una grieta de consecuencias catastróficas. Las cifras que circulan en los pasillos no son menores. Una eventual demanda podría alcanzar sumas millonarias, sin contar el daño reputacional. Por eso la estrategia es de silencio, contención y estudio. Hablan poco, pero trabajan mucho. Fuera de esos despachos, el impacto ya ha tomado forma social. En redes, la conversación ha mutado. Ya no se habla solo de melodías, videoclips o giras, sino de justicia, ética y derechos de autor. Los seguidores debaten con fervor. Algunos defienden a Nodal con lealtad inquebrantable, convencidos de que es víctima de un ataque mediático. Otros exigen transparencia y explicaciones concretas. Pero lo más revelador es que, por primera vez, el público empieza a mirar más allá del escenario. La emoción de una canción ya no basta. Ahora se exige saber quién la compuso realmente, quién fue silenciado y quién se quedó con los beneficios. Seriani, con la precisión calculada de quien sabe manejar el tiempo mediático, continúa liberando información fragmentada. Cada entrega es un golpe medido. Entre los documentos mostrados figura uno en el que un ejecutivo de la disquera o sellos sugiere ajustar la facturación de una versión internacional para favorecer la rentabilidad del producto. Según el periodista, esa frase encierra la prueba más directa de que existió una intervención corporativa para modificar porcentajes de participación entre autores. En otro extracto, un audio filtrado revela la voz de un productor diciendo: «Sabemos que la pista tiene esa línea adicional, pero la eliminamos del registro para no complicar contratos». No hay nombres, pero el contexto apunta nuevamente hacia un colaborador que fue borrado del mapa legal. Estos fragmentos, aparentemente pequeños, se ensamblan como piezas de un rompecabezas inquietante. La posibilidad de que se haya eliminado de forma deliberada el trabajo de quienes participaron en la creación de canciones que hoy generan millones. Si eso se confirma, no solo hablaríamos de irregularidades contractuales, sino de una práctica estructural que afecta a toda la cadena de producción musical. Y ese miedo ya circula entre bastidores. En los estudios, en los pasillos de las disqueras y en los chats privados de artistas, se respira un clima de nerviosismo. Varios intérpretes han comenzado a revisar sus contratos, a pedir copias de archivos, a consultar con abogados y expertos en propiedad intelectual. Nadie quiere ser el próximo en quedar expuesto. Incluso algunos músicos han empezado a enviar, de forma anónima, documentos y correos internos que podrían revelar patrones similares en otras producciones. Lo que se destapó con Nodal podría ser apenas el primer hilo de una madeja mucho más extensa. Y es que este escándalo va más allá de un nombre. Si se confirma que hubo manipulación en los créditos o en la distribución de regalías, el golpe podría ser histórico: demandas cruzadas, revisiones retroactivas, renegociaciones masivas de derechos y, sobre todo, una pérdida de confianza en el corazón de la industria. Los cimientos del negocio musical latino podrían tambalearse. Lo que antes era un secreto compartido entre unos pocos insiders ahora se discute abiertamente en foros, en programas de análisis y hasta en universidades donde se estudia la economía del entretenimiento. Mientras tanto, el público, esa masa silenciosa que da sentido a toda la maquinaria, observa entre la fascinación y la desilusión. Algunos prefieren no creer, aferrándose a la imagen inmaculada del ídolo que los ha acompañado en momentos de emoción. Otros, sin embargo, agradecen que alguien haya tenido el valor de exponer las grietas del sistema. Porque la música, más allá de su belleza artística, también es un negocio, y el dinero que circula entre bastidores suele dejar rastros que,
tarde o temprano, salen a la luz. La pregunta inevitable ahora es, ¿hasta dónde llega lo que Seriani sabe? Él mismo ha declarado que lo revelado hasta ahora es apenas una fracción de lo que posee. Esto apenas comienza, repite en entrevistas con la calma de quien conoce el peso de la información que guarda. Si cumple su promesa, el próximo capítulo podría arrastrar a ejecutivos, productores y sellos enteros, desatando un terremoto mediático de proporciones inéditas. Pero más allá de los documentos, los audios y las pruebas que salgan a la luz, lo que verdaderamente se disputa es la transparencia de un sistema que durante décadas ha operado en penumbra. Si el arte, esa expresión que une culturas y da voz a lo humano, se corrompe por intereses económicos, ¿qué queda de su esencia? La música, que debería ser un lenguaje de autenticidad, se transforma así en un espejo roto que refleja las ambiciones y las sombras de quienes la controlan. Y es en este punto donde el público cobra un papel histórico. Ya no son espectadores pasivos. Los oyentes exigen rendición de cuentas. Preguntan quién compone, quién produce, quién gana y quién queda borrado del crédito final. Reclaman transparencia, coherencia y justicia. Lo que antes parecía una batalla interna entre artistas y disqueras, hoy es un debate cultural que trasciende el espectáculo. La historia entre Nodal y Seriani podría ser, en realidad, el punto de inflexión que marque un antes y un después en la música latina. Un espejo incómodo que muestra, con crudeza, las fisuras de un sistema acostumbrado a callar. Y mientras los expedientes se revisan, las pruebas se acumulan y los nombres comienzan a emerger, una frase resuena entre los que observan desde fuera. El espectáculo puede continuar, sí, pero esta vez el telón no logrará ocultar lo que realmente sucede detrás del escenario.